Hola, soy Íñigo Lacasa, editor de todosobrelaansiedad.com y estoy aquí con un muy buen amigo y mentor que en mi etapa de ansiedad es una de las personas que más me ayudó. Podría decir incluso que las personas que mejor me conocen a nivel psicológico son mi hermana y él. Y tenemos aquí a Luis Bueno. Muchas gracias, Luis. Un placer, encantado de estar aquí contigo. Gracias. Y hoy quería comentar contigo, estoy empezando a escribir un libro, como sabes, para la ansiedad social. Y quería comentar contigo, pues no me he preparado nada, como ya sabes, y Me encanta. hablar sobre la vergüenza, la timidez, la confianza, la naturalidad. Y me gustaría preguntarte qué has conocido tú en tu vida sobre tanto a nivel terapia como tus experiencias personales con la ansiedad y sobre todo en la parte social, en la parte de la timidez. ¿Cuál crees tú que es la clave para que la ansiedad social no te limite y poder comunicarte y conectar con las personas? Yo para mí la clave, y me lo has escuchado además muchas veces, es la relación con uno mismo. Yo creo que aun cuando tú lo denominas, y me parece una sabia denominación, ansiedad social, lo denominamos ansiedad social porque acaba repercutiendo a nivel social. Sin embargo, la clave comienza, para mí, anteriormente, cuando uno no es capaz de encontrarse en paz consigo mismo, a gusto consigo mismo, aceptando en el espacio que está o aceptando incluso los errores cometidos. Es decir, cuando uno deja de lado al observador e introduce al juez, es cuando empieza a tener problemas. Cuando uno de alguna manera empieza a no estar satisfecho de aquello que está ocurriendo en su vida y en vez de acogerse, como yo digo, se machaca, es cuando empieza a tener problemas. Claro, eso empieza aquí, pero como somos seres sociales gregarios, rápidamente salta al exterior, lo cual empieza a ejercer un efecto de retroalimentación, pero siempre empieza en un lugar mucho más tranquilo, que es lo que yo digo, el espacio de mesa camilla, cuando tú estás contigo mismo y empiezas el diálogo de análisis, parálisis, de preguntas, de respuestas absolutamente alocadas en ocasiones y que nos llevan a, bueno, pues a empezar a perturbar nuestro estado natural de relación y de comodidad para con nosotros. Yo recuerdo cuando te dije hace tiempo cómo quería que fuera el nombre del producto, me dijiste, bueno, no me gusta mucho, me gustaría más un nombre como El tímido con muchos amigos. Por ejemplo. Y yo crecí mucho desde pequeño considerándome muy tímido y pasándolo bastante mal a la hora de sociabilizar. Incluso, por ejemplo, cuando llegaban los veranos, iban a llegar nuestros primos de Granada que no veíamos en todo el año, yo me ponía súper nervioso. Y cuando muchos niños, por ejemplo, estarían felices o con ganas de verles. Y ahí tú empezaste como a romper un paradigma mío que es, yo siempre quise erradicar de mí la parte tímida y la vergüenza y siempre decía, no, tú no, yo no soy eso. Entonces lo metía en la sombra, por así decir, y me quería poner siempre la máscara de persona natural, confiada, en todo momento. Entonces me gustaría, si nos pudieras hablar un poco de los personajes y cómo negamos a algunos y cómo eso nos puede generar más sufrimiento y cómo podemos reconciliarnos y por qué debemos hacerlo, por qué lo necesitamos hacer. Bueno, empiezo respondiéndote por el final. ¿Por qué necesitamos hacerlo? En realidad no necesitamos hacerlo. Conviene hacerlo si queremos estar más a gusto con nosotros mismos, pero hay gente que vive toda la vida en esa batalla de personajes de la que yo también hablo. Yo creo que, de nuevo, remontándonos un poco a lo que yo denomino ese elemento primigenio que es la relación conmigo mismo, ¿qué ocurre? Que en muchos casos nos han enseñado o hemos aprendido a que hay que hacer las cosas de un modo determinado. Y ese modo determinado es, aun cuando no esté definido, es hacerlas bien, sin que sepamos muy bien lo que es hacerlas bien. ¿Qué ocurre? A partir de ese hacerlas bien y en función de cómo interpretemos eso, nosotros empezamos a elaborar discursos y empezamos a crear personajes. Discursos respecto a lo que es o no es adecuado, a lo que conviene o no conviene,
a si va a gustar o no va a gustar, a las expectativas que tengan desde fuera. Y yo voy elaborando un personaje, elaboro un personaje para papá y mamá, funciona y más o menos con él me puedo resolver. Creamos un personaje para los amigos, creamos un personaje para el colegio, creamos un personaje para... ¿Qué sucede? Que en ocasiones esos personajes no siempre cohabitan bien entre sí. ¿Por qué? Pues porque incluso generan ciertas contradicciones entre sí mismos, porque resulta que igual yo me he creado en casa una imagen de, pero cuando salgo fuera mi imagen es mucho más contenida. Lo primero es tomar conciencia de que los personajes, al igual que las emociones, tienen una función adaptativa. Lo único que pretenden es ayudarnos a gestionar distintos contextos, sin más. Y además, partiendo de ahí, tiene un sentido. ¿Cuál es el problema? El problema es, en ocasiones, cuando descontextualizamos los personajes y de repente me llevo uno a un contexto que no sabe qué hacer con él, o cuando concedemos supremacía a un único personaje. Es decir, cuando la identificación extrema entre la persona que yo soy y uno de los personajes que se convierten en primos interpares empieza a hacerse patente. Hay veces que acaba predominando el personaje exigente, o el tímido, o el de yo puedo con todo, o el de yo no puedo con nada. Sin darnos cuenta de que el resto de personajes, de una forma callada, siguen ahí y están preguntando qué hay de lo mío y cuándo me toca. Al final el equilibrio pasa por... yo siempre digo, firma un acto de confraternización con tus personajes sabiendo que eres uno y múltiple, pero no jures lealtad a ninguno de tus personajes en exclusiva. Porque como te creas solo uno de los personajes y atiendas solo al relato de uno de los personajes, empieza el problema, porque el resto van a pedir su turno. Y va a haber partes de ti que no van a ser atendidas desde ese único y exclusivo y excluyente personaje. ¿Tú crees que la vergüenza tiene una utilidad, esa emoción? La vergüenza, yo creo que, como te decía, como las emociones, es una componente adaptativa. En algunos casos, yo te hablo de mí, Luis Bueno. Luis Bueno era un niño, por apellido y por distintas circunstancias, muy exigente y exigido, porque externamente, cada vez que conocía a alguien, Luis Bueno, serás como tu apellido, luego exigente y exigido para ser como tal. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te has exigido ser muy bueno, te avergüenzas de no serlo siempre. Cuando tú te has exigido ser perfecto, te avergüenzas de no serlo siempre. Cuando tú te has convertido en el simpático, en el gracioso, en el líder y no lo eres siempre, hay una parte de ti que de alguna forma se incomoda, se avergüenza, pretende esconderse. ¿Por qué? Porque no se ve ahí y sobre todo porque tiene miedo a que desde ahí no se haya identificado con el personaje de nuevo al que le ha concedido la supremacía. Claro, se vuelve a colar, como te contestaba nada más inicial, el juez, cuanto más me juzgue, mayor riesgo de acabar en eso que tú denominas la vergüenza. ¿Por qué? Porque el juez me estaba diciendo, oye, tú no eres ese, lo que estás haciendo no está bien, esto no es lo que se espera. Cuando yo empiezo a, como yo digo, a integrar esas partes mías, pues mira, hoy no he tenido un buen día, hoy además no he hecho un buen examen, esta entrevista no la estoy haciendo en mis mejores condiciones. Pero estoy poniendo todo lo que en este momento puedo poner. Desde ahí ya no hay tanto lugar para la vergüenza. ¿Por qué? Porque he aceptado donde estoy, pero con la conciencia de que si bien es cierto que estoy aquí, soy mucho más que esto. Y con esa conciencia se amplía, ya no confundes el dónde estás con lo que eres. La vergüenza es por estoy aquí, se me está viendo, sí, pero estar aquí significa que soy esto solo. No. Si amplío el marco, a lo mejor ya la vergüenza no tiene lugar porque hoy yo no estoy manifestando este aspecto porque no estoy en las mejores condiciones, pero ese aspecto también soy yo. Hoy no estoy dando la mejor respuesta porque puedo no estar en las mejores condiciones, pero esas respuestas también habitan en mí. Desde ahí no hay lugar a juicio, hay mucho menos espacio para la vergüenza y desde luego mucho más para el estar, como yo digo, a gustito con uno mismo. No sé si para ti tiene sentido. Sí, yo te hablo sí. desde mi, por un lado desde mi experiencia, pero ya no te hablo tanto de experiencia de trabajar con otras personas, sino experiencia personal, es decir, de vivencia íntima de Luis Bueno. Sí, me resuena mucho y lo he vivido y lo que me ha venido a la cabeza es que la persona que nos esté viendo a lo mejor se siente muy estancada en el personaje tímido o avergonzado o limitado con ansiedad social y puede que se esté preguntando, vale, ¿cómo puedo empezar a darle más protagonismo a otros personajes como la persona que tiene más coraje o más atrevida o más natural o más liberada, más fluida? Muy interesante lo que planteas.
Esto, como ya he comentado también contigo en alguna ocasión, y ahora comento para aquellos amigos que nos están escuchando, tiene mucho que ver con lo que nos contamos a nosotros mismos. El ser humano es un gran contador de historias. De hecho, llevamos muy pocos años históricamente escribiendo y llevamos miles de años contándonos historias. El ser humano es un gran contador de historias, nos encanta. De hecho, tan es así, le damos tanto poder, fíjate, cuando decimos a alguien, no me vengas con historias, no me vengas con cuentos, es porque sabemos del poder de las historias y de los cuentos. Claro, ese poder también ocurre en primera persona singular. ¿Qué sucede? Que a veces que hemos elaborado un único discurso de nosotros. De hecho, esto llevado a la síntesis, destilando el cuento por excelencia que nos contamos en muchas ocasiones, es el cuento de yo soy así. Claro, ese cuento sirve para casi todo. ¿Haces esto? No, y eso ya sabes, yo soy así, no puedo hacer esto porque yo soy así, aquello ocurre porque yo soy así. Ojo, este cuento también puede ser potenciador cuando a alguien le dices, joder, es que todo te sale bien, y te dice, yo soy así. Claro, ahí fantástico y sigue contándolo, pero el problema es cuando el cuento del yo soy así te trae aquí. ¿Qué ocurre? Lo primero que necesitamos hacer, tú me decías, ¿qué podemos hacer cuando estamos en ese espacio para empezar a salir? Lo primero es observar cómo nos estamos dirigiendo a nosotros mismos. ¿Qué me estoy contando? Yo digo que el primer cambio en esa historia, en ese cuento del yo soy así, es preguntártelo. ¿Yo soy así? Y eso no lo hacemos muchas veces. Afirmamos rotundamente lo que yo soy, pero no nos cuestionamos si en verdad soy eso, o yendo un paso más allá. ¿Yo soy solo así? Ahí es donde empieza el juego. Cuando uno empieza a cuestionarse si es única y exclusivamente aquello que se lleva contando y creyendo durante años, el juego ha cambiado. ¿Por qué? Porque si verdaderamente te importa ese juego, si verdaderamente te importa tu papel, quizá una voz interior, uno de esos personajes que está aquí esperando, escondido en la tramoya detrás del escenario, te dirá, oye, que no eres solo así, que yo también puedo, oye, que no eres solo así, que tú también puedes, que también podemos. Si me permites, es conciencia y escucha, o es mirada interior. Yo lo he visto desde la metáfora de los personajes, pero es exactamente lo mismo. Yo soy solo así, tú eres solo así, o eres más. Y si eres más, ¿qué más eres? Ahí es donde empieza el juego. Y hay veces que el qué más eres no tiene una respuesta inmediata, pero sí se puede ligar directamente con ¿qué más te puedes contar de ti mismo? ¿Solo lo que te has contado durante años? ¿O te puedes contar algo más? ¿Qué más te puedes contar de ti mismo? ¿Qué más te puedes contar de ti mismo? Necesitas cambiar la cuenta para que cuadre tu vida, si me permites el juego de palabras. Me encanta, sí. Claro, sí. Es que es así. Es que en función de lo que te cuentas, la vida acaba en un debe o un haber. Fíjate, antes de irme a México, como hace 8 meses, estaba en la biblioteca justo trabajando en un capítulo que llamamos Rocío y yo Tu transformación, que es todo sobre cómo cambiar tu historia. Y estaba yo, mientras escribía el capítulo, me hice el ejercicio a mí mismo y estaba en la biblioteca y estaba trabajando, pues hablando sobre el tema de la ansiedad social. Y recuerdo que haciendo el ejercicio, cambiando la historia que me contaba sobre mí mismo, me acuerdo que hice como una locura en la biblioteca, en plan, antes de irme, y todo el mundo me miró. Y claro, es algo que antes no podría haber hecho porque me habría dado pavor. Y esto lo que hizo fue cambiar la narrativa, la historia que me contaba, me liberó un poco y me permitió soltarme y darme menos importancia. Claro, pero es que fíjate, vamos a ver, lo que nosotros nos contamos tiene una componente neurológica, pero también tiene un anclaje emocional que se convierte en un estado. Me explico para que nos entienda quien nos está escuchando. Al final, lo que tú te cuentas, tu mente tiende a hacerlo realidad. ¿Por qué? Porque nuestra mente, cuando pone el foco, este es el ejemplo clásico que todos hemos escuchado, te compras un coche y te encuentras coches como el tuyo en todas partes, estás embarazada y te encuentras embarazadas en todas partes. Si tú te estás contando un relato unidireccional, cerrado y que solo apunta en un sentido, de alguna manera la mente está diciendo, tranquilo que yo te lo traigo. Aquí tienes el menú con lo que has pedido. Lo que necesitamos es empezar y fíjate, esta palabra a mí me daba vértigo hace años. Necesitamos empezar a transgredir nuestro relato. Y ojo, transgredir no es pegarse con el relato anterior, es agradecer los servicios prestados, honrar que aquel relato tuvo su sentido en su momento, pero empezar, si me permites, como las películas, a hacer una edición 2 de la película o del guión, en el que algunas frases quizás las podamos tachar, en el que algunos capítulos tal vez puedan desaparecer y en el que aparezcan frases nuevas, personajes nuevos, un guión nuevo.
en esencia. Y reitero, sin lucha con el pasado, acogiendo el pasado para elongarlo, para traerlo hacia lugares. Eso me interesa nuevos. mucho comentarlo contigo porque tu enfoque es muy suave y muy Siempre. reconciliador y Siempre. pacífico. Y me gusta mucho porque en muchas ocasiones, ya sabes que yo probé 10.000 millones de cosas intentando curarme. Llegó un momento en el que en sesiones no querías utilizar técnicas conmigo. No yo quería utilizar contigo- técnicas. Técnicas yo contigo no. Y una de las cosas que probé, que leí en algunos libros, era, por ejemplo, te decían que el diálogo interno, si aparecía un diálogo interno negativo, dijeras, no, cállate, cállate. Yo en eso no creo. Y me acuerdo que te lo comenté y me dijiste, yo no creo. Y yo tuve una gran lucha conmigo mismo y tú me ayudaste mucho a reconciliarme con eso. Y claro, a veces es contraintuitivo porque cuando tenemos ansiedad, como que la mente nos pide, no, dale una paliza a eso, erradícalo, arráncalo de tu vida. Y cuando dices reconciliarme o acoger, me suena como, a lo mejor eso, como a veces me podría, en un pasado, dar miedo a hacer eso porque fuera a aumentar el problema en realidad. Claro, pero fíjate, yo siempre he dicho que el fuego no se apaga con gasolina. Y si tú estás en batalla y añades otro luchador más, seguramente la batalla crece, pero tú no vas a estar más en paz. Esto además se ve muy bien con los niños. Si te pones a gritar, el niño grita. Bueno, con los niños y con los adultos. Basta con que grites a alguien para que se busque alzar más la voz. Yo huyo de eso. Yo lo explico con las manos. Para mí la vida no es esto. La vida es esto. No es la confrontación, es la integración. Esto los chinos lo descubrieron muy bien. Tenían salsa agria, salsa dulce, no sabían cómo optar por una por otra, las integraron, se creó la salsa agridulce y el rollito chino adquirió categoría gracias a esa salsa. Esto es una broma, pero se me entiende en el sentido de que es importante, yo así lo concibo, honrar el sentido que ha tenido ese relato tuyo o esa parte tuya. Porque seguramente ese relato o esa parte tuya o ese personaje, si quieres que lo denominemos así, tuvo su razón de ser en un momento de tu vida en el que no sabías hacer otra cosa. Estuvo prestando un servicio, quizá poco eficiente, quizá poco saludable, quizá, te acepto, poco acertado, pero era lo que sabíamos, lo que sabías hacer en ese momento. Lo que no puedes venir ahora es a pedirle cuentas de por qué lo ha hecho mal toda la vida, porque esa parte tuya, yo hice lo que podía. Y es más, si vienes a pedir cuentas echando juicio y bronca, es posible que esa parte quiera defender, reafirmándose dónde está. Sin embargo, si honramos de alguna forma lo que esa parte fue capaz de hacer, si reconocemos que seguramente había una intención profunda, que tenía un sentido incluso aun cuando conscientemente no lo hayamos percibido, y si somos capaces de decir gracias por los servicios prestados, yo soy eso. Y no soy solo eso. Te voy a presentar a otras partes mías. Desde ahí lo que estamos haciendo no es confrontar, es decir, no es, si me permites, lo que también digo mucho últimamente en mis cursos, no es conjunción disyuntiva, no es un no. Esto o esto, porque siempre que gana uno pierde otro. Y si algo dentro de ti está perdiendo, tú estás perdiendo. Es un y. Yo soy esto, yo soy el tímido, yo soy el de la vergüenza, yo soy el de la ansiedad. Y conjunción copulativa, que además copular es mucho más divertido que disyuntar. Desde el y, lo que estoy haciendo es crecer. Yo reconozco, yo actualmente estoy acostumbrado a dar cursos, a dar conferencias y sigo teniendo una parte tímida. Y además tengo una parte que le encanta hablar en público. Y además tengo una parte que le encanta las distancias cortas. Y además tengo una parte que le encanta estar frente a 300 personas. Y cada una de esas partes tiene un sentido. Yo no me puedo quedar en exclusiva con aquel que le gusta estar tranquilamente en su casa, en un rinconcito, no con una bata manta, porque no me gustan, pero tranquilamente en mi casa. Y desde ese lugar más íntimo, también tengo derecho a reconocer sin confrontación que los otros lugares también tienen sentido en mí. San Agustín decía una frase y le hicieron santo. Él decía, yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo. A mí me gusta decir, yo soy muchos y puedo y tengo derecho a estar en cada uno de ellos por completo. Desde ahí ya no hay confrontación donde una sustituye a otro. Hay una ampliación, hay un crecimiento hasta una y además voy añadiendo otras, como empieza en el Mecano. Voy creciendo, no sustituyendo. Ahí se acaba la batalla, empieza el juego, en mi entender.
Sí, entonces, o sea, el cómo tomaría forma de yo soy así y también así. Efectivamente, conjunción copulativa. Y también, y también, y también. Y además sucede algo mágico cuando empiezas a buscar evidencias que demuestren que tú también eres de otras formas. ¿En qué momentos de mi vida he demostrado confianza, coraje, naturalidad, comunicación, conectar con otras personas? Y empiezan a aparecer imágenes y dices, anda, que sí, que yo también soy esas cosas. Y fíjate, lo que tú dices es muy sabio y muy cierto, pero incluso sin retrotraerte a otros momentos de tu vida. ¿Cuántas veces, como consecuencia de la supremacía de un único personaje o de un único pensamiento, en automático, nos llega una primera respuesta que nos lleva o a retraernos o a escondernos? Ahí es importante lo que yo digo. Ahí, a mí que me encanta conducir con un coche automático porque es mucho más cómodo, ahí es importante darse cuenta de que el coche del pensamiento automático te lleva a un sitio y tú necesitas introducir el coche de pensamiento manual. Un momento. Gracias porque me has dado la respuesta ya en automático. Ya tengo una. Y como no quiero solo una, quiero otra opción. Y ahí tomar conciencia. Desde una parte más de conducción manual. Y además de esto, ¿qué puedo hacer? Y además de esto, ¿qué puedo decir? Si yo permanentemente tuviera casi como un mantra, y además de este pensamiento, ¿qué otro? Y además de esta acción, ¿qué otra? Eso consigue que yo acabe automatizando esta nueva parte que ahora está de momento en manual. De tal forma que en lo sucesivo, a lo mejor, en vez de una opción única, vaya abriendo un abanico de posibilidades. Ahí es donde empieza la vida. Porque fíjate, si no tienes opciones, estás muerto. Si solo tienes una, acabas obsesionado. Necesitas empezar a jugar para que la vida se abra. Me parece muy clave lo que has dicho. Justo cuando aparece lo automático, darle las gracias. Darle las gracias. Sobre todo porque te estás dando las gracias a ti, no te estás machacando. Vale, oye, gracias por esto. Yo muchas veces cuando trabajo con clientes, digo, cuando salga la ansiedad, ¿alguna vez le has dado las gracias? Claro, y te miran con una cara de espanto. Es que, claro, porque también... la ansiedad está respondiendo a algo que está ahí profundamente anclado dentro de ti, con las derivadas que sea y con los orígenes que sea, que en un momento dado lo único que pretende desde una parte más animal es, oye, te aviso de que hay un riesgo potencial. Claro, pero a lo mejor te está hablando de que hay un riesgo potencial en función de parámetros tomados hace 20 años. De alguna forma es un aviso obsoleto. Lo que yo no puedo decir es, vaya mierda, porque estoy generando de nuevo confrontación. Sí lo puedo hacer, pero me lleva a otro territorio en el que no solo no disminuye, sino que crece. Sin embargo, si yo observo, digo, gracias, mira, si está subiendo la respiración porque no sabe si voy a necesitar echar a correr. Está aumentando el calor en los brazos, el movimiento, porque no sabe si voy a necesitar huirlos. Estoy notando no sé qué alteración en las piernas porque no... Es decir, está dando una respuesta biológica ligada a estos mecanismos de lucha, huye o paralízate. Yo hay uno que añado, está lucha, huye, paralízate o... Toma conciencia, agradece y dirá esa parte. Oye, tranquilo, que aquí nos vamos a entender y vamos a jugar esta vez de un modo distinto. Y nuestra neurología, que es conservadora pero no es tonta, empieza a generar nuevas asociaciones. Y si comienza a generar nuevas asociaciones, está abriendo caminos. Y si abre caminos, la vida vuelve a disponer el tablero de juego. Ahí tenemos otra solución contraintuitiva desde la perspectiva de la ansiedad, que es agradecer todo lo que venga. Porque sí. Forzar no funciona. No, pero agradecer, reitero, agradecer no como, vamos a ver, no como un ritual absurdo, no, agradecer con conciencia porque es que todo eso tuvo un sentido y tu sistema biológico te lo está devolviendo con la mejor intención. Sí, no hacerlo porque independientemente de que, como reitero, antes decía, ya esté obsoleto. A lo mejor se le funcionó al niño de 8 años, al Íñigo de 15 o al Luis Bueno de 17. Pero ahora que tenemos, los que tengamos, que tampoco tienen por qué saber nuestra edad los compañeros, a lo mejor tenemos respuestas nuevas. ¿Soy solo aquel que era hace 35 años? ¿Eres solo aquel que eras hace 15 años? Seguramente aquel está en ti. Y además, agradece a aquel primero y además escucha a los otros. Sí. Es un juego de multiplicidades vestidas de una única persona. Es una persona rodeada de personajes. Cuando los personajes acaban riendo de la persona porque adquieren la supremacía, empezamos a perder. Cuando somos capaces de encontrar un punto de encuentro entre todos los personajes donde ninguno
tiene la única respuesta y todos pueden cohabitar a mi disposición, que no liderar mi propia vida, ahí es cuando empieza la oportunidad. ¿Y qué hay de la perspectiva más espiritual de yo vivo unos personajes, pero soy ellos? O sea, ¿cuál es mi esencia? Vamos a ver, es que para mí, en realidad, esto nos puede llevar a lugares complejos y que a mí me apasionan. Y yo creo que tu esencia está detrás de los personajes, está detrás de la persona y está detrás de cualquiera de las manifestaciones. Es decir, esto, voy a utilizar el lenguaje que yo utilizo, no sé si nos seguirán, a mí me gusta hablar de la esencia del alma. Y yo digo que nos encargamos y nos ocupamos mucho de armar una vida en condiciones, pero no de almar una vida en condiciones. Yo creo que hay una esencia tuya mucho más profunda. Llámele, yo la llamo alma, llámala como quieras, llamarla, e igualmente dentro de mí, que cada una de ellas están jugando el juego de la vida en su lugar, están cumpliendo ciclos que yo creo que en algunas ocasiones se nos escapa el sentido, siendo honestos, yo creo que a veces se nos escapa, pero que tienen derecho, y yo utilizo mucho el verbo jugar, a seguir jugando ese juego de la vida. Y para esa esencia de alma, al final no es tan determinante a veces esta extrema focalización que damos en lo que está pasando, en el resultado, en el personaje en el que habito. No, ella tiene un vivir como más tranquilo. Si me permites, y hablaba contigo de ello hace un rato, es un poco la diferencia entre enamoramiento y amor. El enamoramiento tiene ese chisporroteo, tiene ese valorar cada elemento de una forma muy espectacular. Y el amor, sin embargo, tiene una forma como más tranquila, más pausada, más a largo plazo. Al final esta vida que tenemos es un poco como visible, es un poco como el enamoramiento, mucho más con picos, mucho más traviesa, juguetona, y luego está el alma de una forma más tranquila, con una cierta perspectiva con respecto a todo y tomando todo de una manera integradora para que todo eso adquiera un sentido profundo, aun cuando a veces desde el exterior no nos sea fácil. Entiendo que esta respuesta es poco concreta, pero ahí nos vamos a territorios... No, me gusta. Lo que me ha sucedido es que a medida que he ido trabajando la conciencia y el dejar estar cuando surgen emociones intensas, es que he conseguido en muchos momentos encontrar ese amor, esa paz, a pesar de que esté sintiendo una turbulencia o el mar esté movido, he conseguido conectar con ese fondo más tranquilo. Claro, es que ese alma está por debajo. Vamos a ver, esto es exactamente igual que el mar. Y además me gusta que hayas puesto esa metáfora, yo muchas veces la utilizo en mis procesos de hipnosis como metáfora simbólica. El mar por fuera puede estar picado, puede estar tranquilo, puede tener más oleaje, puede tener... Y sin embargo, cuando desciendes a un nivel profundo, el ritmo es otro. Y hay unas corrientes que son mucho más consistentes y que suelen mantener su curso, y hay otro espacio de tranquilidad, y todo adquiere como un ritmo mucho más remolón. No tiene ese chisporreteo de la superficie, y sin embargo es mar. Y el mar es arriba y es abajo, el alma es aquí, y también es ahí dentro. Y está esa cohabitación en distintas manifestaciones. Sí, una de las cosas que me ayudó a conectar con eso es al mar picado no empezar a decirle no, mal, esto no tiene que estar picado, ¿por qué viene esta ola ahora? A ti te gusta el surf y tú te puedes pegar con el mar, tanto si está picado como si no está picado. Pegarte con el mar solo te lleva a pegarte con el mar, nunca a conseguir una mejor ola, si es que es el caso, o a disfrutar del agua tranquila, si es que es lo que corresponde. Al final, desde esa aceptación, y si me permites, desde esa utilización saludable de lo que tienes a tu disposición, llegas a un territorio distinto. Fíjate cómo es el tema de colaborar con el mar, porque tú cuando te metes al agua tienes que llegar al pico, que es donde están las olas. Y yo antes me meto por aquí, iba recto hacia allá. Y una vez mi primo me dijo, no, te tienes que fijar y entrar por este lado, porque la marea te va a ayudar a entrar. Y dije, anda. Y fue, ni la mitad de esfuerzo a la hora de entrar en el mar y llegar al pico, por el hecho de colaborar con el mar. Y luego cuando te caes, porque te vas a caer en algún momento, te caes y la ola te empieza a revolver,
Yo al principio luchaba por llegar arriba con toda mi angustia. ¿Y qué pasaba? Que perdía el aire más rápido y tenía más posibilidad de ahogarme. Y otra vez mi primo me dijo, no, tú cuando estés abajo, relájate, déjate llevar. Y me empecé a relajar y la ola me dejaba llevar, podía mantener más el aire y tenía más aire para luego subir cuando acabara, porque siempre acaba la ola. Fíjate que se parece un poco a lo que hablábamos antes. Es, de alguna manera, acepta lo que hay. No sé si agradece que el mar te brinda a veces olas, que otras veces no, pero no te pegues con ello. Acéptalo y déjate llevar también. ¿Qué más hay? Además de esta ola, ¿qué más hay? Mira, hay oxígeno y aire. Permítete encontrarte con él, pero no únicamente desde la lucha. Fíjate que hay algo, yo en esto soy muy poco ortodoxo. Se habla mucho de la lucha, del esfuerzo. Yo es que me lo tomo con mucha cautela. Porque a veces el exceso de lucha nos lleva a ahogarnos, como tú decías, y el exceso de esfuerzo nos lleva a quedar tan agotados o tan frustrados en función del resultado, palabra también interesante, que da para mucho, que claro, nos acaban pidiendo la oportunidad de disfrutar. Fíjate que etimológicamente en latín disfrutar es disfructus, es dar fruto. Cuando tú disfrutas estás dando fruto. ¿Te acuerdas el día ese que estábamos en sesión y justo me estabas hablando de disfrutar es dar fruto? Llamaron a la puerta y te había traído unas flores. Ah, sí, correcto. Flores y frutos. Flores y frutos, sí, que te dije, ¿te das cuenta? La vida nos lo está corroborando. Sí, sí. Qué interesante. O sea, entonces hemos dicho cambiar el relato, la historia que nos contamos. Cambiar el relato, no conceder lealtad única al personaje que está relatando. Ese personaje es uno más de los muchos personajes, pero no el único. Y luego has dicho también... Agradecer. Agradecer a lo que aparezca. A lo que aparezca, porque tuvo un sentido, pero no darle tampoco la oportunidad de ser la única opción. Desde el conocimiento y la conciencia, no como un ritual... No, obviamente, eso está claro. Vamos a ver. Aquí, a pesar de que en muchas ocasiones la teatralización tiene un sentido, el problema es que si todo lo convertimos en una teatralización, nos convertimos en actores, no en guionistas. Y para mí no se trata solo del represente, sino del presente. El represente nos lleva al actor, el presente nos lleva al aquí y ahora del guionista que está escribiendo su propia vida. Y yo creo que tengo derecho a ser actor, pero fundamentalmente quiero poder ser guionista de mi propia vida, porque en cuántas ocasiones somos actores representando un papel y nos encontramos diciendo, si es que yo no soy así, si es que no me reconozco. Ahí se ha producido un desencaje. ¿Por qué? Porque hemos permitido que otros bien intencionados en torno a nosotros estén escribiendo un guión que nosotros, bien o mal, estamos sacando adelante. Luego también darle más espacio a nuestros otros personajes, prestándoles más atención, ¿no? Y buscándoles y conectando con ellos. ¿Qué más eres? ¿Eres solo el yo soy así de ese? ¿Qué más eres? ¿Qué más? ¿Eres tímido? ¿Y qué más? ¿Eres vergonzoso? ¿Y qué más? ¿Tienes ansiedad? ¿Y qué más? ¿Has hecho o no has hecho? ¿Y qué más? ¿Qué más? Es esa lectura, si me permites, para mí una pregunta poderosa, poderosísima, vitalmente, y no hablo solo de coaching, hablo de concepción vital profunda, trascendente, es el ¿y qué más? ¿Y qué más? Estoy cagado de miedo, sí. ¿Y qué más? Y no he sabido nunca, muy bien. ¿Y qué más? Porque desde ese ahí estoy creciendo. Cuidado, ¿y qué más? No vaya a ser, estoy cagado y soy un mierda. Obviamente, no, obviamente, sí. Quizá tiene... Cuida el foco, ¿no? ¿Dónde lo ponemos? Tienes razón. Entiendo que nos están, los compañeros que nos están viendo saben por dónde vamos. ¿Y qué más? En el sentido potenciador, no en el sentido limitante. En el sentido limitante ya lo has marcado, ya lo has puesto en su titular, ya lo has soltado el tweet. Estoy hecho una mierda. Muy bien. Vamos ahora a buscar algo que compense. ¿Y qué más? Porque desde ahí es cuando empieza la verdadera oportunidad. Sobre todo porque el ser humano es muy poliédrico. El ser humano tiene, como todo poliedro, infinidad de caras. Aun cuando a veces nos acostumbramos a una, conservadoramente nos quedamos ahí y nos estamos perdiendo el resto de facetas, el resto de rostros. Hay que empezar a descubrir los distintos reflejos, los distintos rostros, las distintas... Yo aquí, por aquí tengo algún poliedro
chiquitito, bueno, una pirámide, o sea, es mucho más complejo. Yo podría mirar solo desde la base y decir, esto es un cuadrado, mirar desde aquí, esto es un triángulo, tomar perspectiva, no, es que son 3 dimensiones. Mira, es que además hay distintas posibilidades porque el cuarzo, ¿y qué más? Si yo me quedo solo con esta visión, para mí ahora solo es un cuadrado. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Un ¿y qué más que nos invita a crecer? O como yo a veces pregunto, ¿y qué más para encontrarme mejor conmigo mismo? ¿Y qué más para encontrarme mejor? Porque tengo derecho a encontrarme mejor conmigo mismo. Y fíjate la frase, encontrarse mejor, encuentro, que a veces no reparamos en el lenguaje, encontrarse mejor. Y cuando te encuentras, porque has buscado, si no te encuentras, es cuando descubres que ahí hay más y que tú eres lo que creías que eras y además eres más, eres mucho más de aquella parte limitante o limitada que creías que eras. Me encanta. Bueno, Luis, ¿dónde te puede buscar la gente? Pues, ¿Dónde te pueden encontrar? Primero que se busquen a sí mismos, que me parece apasionante. Y luego pues me pueden buscar en internet, si ponen Luis Bueno, o en fteando.com si ponen mi página. O en Bueno, yo lo Facebook. pondré todo, debajo del vídeo pondré sus links. Pero reitero, empieza por buscar dentro de ti que nos estás escuchando. Y luego si además quieres buscar fuera porque te preguntas, ¿y qué más hay más allá de mis fronteras? Pues será un placer encontrarnos mejor. Sí, te recomiendo que le sigas en Facebook porque casi a diario cuelga relatos y frases, ¿no? Que la verdad es que te elevan la conciencia cuando los lees y te abren el corazón, son súper poderosos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Un placer. Un placer. Cuídate. Gracias. Gracias a ti.